Hola, soy José Luis Valentín, tu profesor de Tecnología Eléctrica y Energética. Hoy quiero hablarte de los riesgos a los que estamos expuestos por la corriente eléctrica. No voy a hablarte de alta tensión, líneas eléctricas de alta o baja, ni de transformadores, ni de la caída de rayos, etc. Porque son circunstancias a las que no estamos expuestos con frecuencia. En estos dibujos represento esquemáticamente algunas descargas sufridas por trabajadores en líneas. Evidentemente no voy a referirme a casos como estos. En todo caso, ves por las figuras que el trabajador ha entrado en contacto bien directamente con la mano, con la cabeza o con algún objeto metálico con un conductor en tensión. Quiero hablarte de los peligros a los que estás expuesto en tus lugares habituales. Tu vivienda, tu lugar de trabajo, la tienda, la biblioteca, etc. Es decir, lugares en los que la tensión normalmente es 230 voltios. Muy raramente en ambiente industrial llegará a 400, nunca más. ¿Quién de vosotros no ha sufrido alguna vez en su casa un calambre al tocar un cable, una lámpara, un enchufe, una chapa metálica o manipulando un cuadro? En la figura veis contactos realmente directos, contactos con tensión, pero también los hay que llamamos indirectos. Por ejemplo, pues que sientes un calambre cuando tocas una chapa del frigorífico, de la lavadora, etc. En todo caso, todo ello proporcionan calambres eléctricos. La sensación del calambre, que desde luego todos coincidimos en que es desagradable, tiene el nombre técnico de descarga, o mejor aún, el de choque eléctrico, y además así le llamaremos en lo sucesivo. Esta sensación puede ser similar a la que sentimos al experimentar pues una quemazón con una plancha, por ejemplo, pues, esa sensación de ardor al tocar una plancha caliente, o la sensación de pinchazo cuando pues, nos pinchamos un dedo con una navaja, con la punta de una navaja. ¿Qué ha ocurrido cuando hemos sufrido un calambre, un choque eléctrico? Bueno, pues es muy diferente a lo que te imaginas. Al tocar la plancha con la mano, con el dedo, la sensación ha sido puramente local, es decir, ese ardor lo notas en el dedo. Cuando te has pinchado con una navaja, la sensación también ha sido puramente local, es decir, el pinchazo en el punto donde te ha tocado la navaja. En el choque eléctrico, lo que ha ocurrido, fíjate, es que te ha atravesado todo el cuerpo, la mano, el brazo, el torso y los pies, una corriente eléctrica de un valor, suponemos que inicialmente bajo. Vamos a ver de qué depende el valor de esa corriente que nos atraviesa. Ya conoces la ley de Ohm, ¿verdad? Te la recuerdo. Si a una resistencia, impedancia en corriente alterna, le aplicamos una tensión, la atraviesa una corriente cuya intensidad es el cociente tensión entre impedancia. Así de fácil. En la figura, a la impedancia de 2000 ohmios le aplicamos una tensión de 230 voltios, circulará a través de ella una corriente de 0,115 amperios, o sea, 115 miliamperios. Pues una persona eléctricamente considerada es como una impedancia de un determinado valor Z. La corriente que la atravesará será simplemente el cociente tensión entre impedancia. No hace falta ni decir que esa impedancia es la de todo el recorrido, que en el caso esquemático de la figura sería la de una mano o la punta del dedo hasta un pie. Y ahora la pregunta es inmediata. Bueno, ¿y qué impedancia tengo yo? ¿Cuántos ohmios tengo yo? ¿O cuántos ohmios tienes tú entre la punta del dedo y un pie o entre una mano y la otra? La respuesta nos la dan los técnicos. Dicen lo siguiente: la impedancia del cuerpo humano es la suma de dos impedancias muy diferentes. Una, la que nos proporciona la piel, es decir, la de la mano y la del pie, es decir, la entrada y salida, y otra, la del interior del cuerpo, es decir, la del interior del brazo, el interior del dorso, el abdomen y el interior de las piernas hasta abajo. Vamos con la impedancia interna. Es la que tienen el tronco y las extremidades, piernas y brazos. Esta impedancia es prácticamente resistiva y de un valor constante de 500 ohmios.
considerados prácticamente el mismo valor tienen de mano a mano o de mano a pie. Este valor de 500 ohmios es prácticamente igual para hombres, para mujeres, para niños, y no depende prácticamente de la raza, ni de la estatura, ni del peso. Observación, como te apuntamos en la figura. El tronco aporta muy poca resistencia. La práctica totalidad de estos 500 ohmios radica en las articulaciones, es decir, en la rodilla, en el codo o en el hombro, que ahí hay cartílagos pues, que son bastante resistivos. Si el recorrido, en lugar de una mano a un pie, es de una mano a dos pies, que es el caso más frecuente de las descargas pues, que sufrimos en nuestras casas, la impedancia del cuerpo humano se reduce al 75% de la de mano a pie. Si el recorrido es entre las dos manos y los dos pies, la impedancia ya es la mitad de la de mano a pie. Recuerda que estamos hablando de impedancia interna. Esta reducción de impedancia es mala porque la persona que sufre la descarga, a menor impedancia, mayor será la corriente, por la ley de Ohm. Vamos ahora a la impedancia de la piel. La impedancia de la piel tiene una importancia fundamental en la impedancia corporal porque tiene un valor mayor que la de la interna y además está expuesta a grandes variaciones. Ya hemos quedado antes, os he dicho, que los 500 ohmios son prácticamente fijos para todo tipo de personas. La impedancia de la piel varía mucho. Hay factores como la humedad o el sudor, etc. Y también la tensión aplicada. La humedad lo que hace es disminuirla. Es decir, una piel húmeda tiene algo así como la mitad de la impedancia de la piel seca. Como os he dicho antes, todo lo que sea rebajar la impedancia es malo porque aumenta la intensidad de descarga. Puedes imaginarte que la humedad es un efecto negativo y peligroso a tener en cuenta a efectos de las descargas. Otro factor es la tensión. Resulta que la impedancia de la piel disminuye cuando aumenta la tensión. O sea, fíjate que eso no es malo, eso es malísimo. Porque cuanto más tensión hay, no solamente mayor es la corriente, sino que además la impedancia es más pequeña. Hasta tal modo que ya a partir de 1000 voltios la piel ya no tiene impedancia, es un conductor para la tensión, lo cual es un peligro añadido para las descargas. La impedancia corporal total, o sea, la interna más la de la piel, tiene valores estadísticos que los vemos en la tabla correspondiente. Esos valores que ves son los mínimos que cumplen el 95% de la población y se refieren a condiciones secas. Fíjate que la impedancia corporal disminuye cuando aumenta la tensión, lo cual es malo. Es similar en la trayectoria mano a mano que mano a pie. Y disminuye cuando en lugar de una extremidad, una mano o un pie, son dos manos o dos pies. Fíjate en el valor de la tabla de 750 ohmios, que corresponde a una tensión de 230 y entre mano y dos pies. Es la más clásica que puedes tener en una descarga en tu casa. 750 ohmios mínimo, que también puede ser máximo. No olvides este valor. Llegamos al punto clave de la cuestión, y es ¿qué corriente nos atraviesa? Pues bueno, visto lo visto es bien sencillo. Si conocemos nuestra impedancia corporal y la tensión que se nos aplica, todo se reduce a aplicar la ley de Ohm y obtenemos la intensidad sencillamente. Según esto, una persona sometida a 230 voltios entre mano y dos pies ofrece una impedancia corporal estimada de 750 ohmios. Por tanto, la intensidad que la atraviesa es de 307 miliamperios. La corriente es la misma que la atraviesa si la descargas entre mano y mano. Fíjate en la figura los dos esquemas de la descarga y una supuesta forma de llevarla a cabo. Sería pues, introducir un objeto metálico en uno de las bondas de un enchufe y la otra sería introducir dos. Esas dos actitudes te puedes imaginar que son sumamente imprudentes
pero bueno, son significativas a la hora de explicar las trayectorias. Y ahora viene ya la pregunta fundamental. ¿Esos 307 miliamperios son peligrosos? Inicialmente es una intensidad muy pequeñita, es decir, si lo comparamos con la intensidad de consumo de algunos electrodomésticos, es una corriente, vamos, ridícula. Fíjate, por ejemplo, en la tabla los valores relativos de consumos de una lámpara halógena a 60 vatios, de un aparato de plancha a 800 vatios o de un radiador de 2000 vatios. Fíjate que también hay planchas de 2000 vatios y demás, ¿eh? Estamos hablando ya de 9000 miliamperios, 5000 miliamperios, es decir, bastantes miliamperios. Con lo cual, puede seguir pareciéndonos que 307 miliamperios es una corriente baja. Pues aquí llega la gran sorpresa. Esos 307 miliamperios no es que sean inofensivos, es que para empezar nos proporcionan un calambrazo bestial y si se prolonga muy poco tiempo esa descarga podemos sufrir unos resultados irreversibles e incluso la muerte. En general, todos los seres vivos, animales y plantas, y nosotros, claro, soportamos muy mal el paso de la corriente eléctrica. Los técnicos en electricidad y prevención nos dicen que las descargas, además, el riesgo, aparte de la cuantía de la intensidad que nos recorre, es el tiempo al que estamos expuestos a ella. Esto no debe sorprendernos porque nos pasa igual en el quemazo de una plancha. Si la plancha está caliente y tocamos un momentín, no pasa nada, pero si mantenemos el dedo ahí, nos puede hacer un quemazón que puede llegar hasta el hueso. En base a esto, los técnicos de prevención han elaborado una gráfica intensidad-tiempo en la que se distinguen 4 zonas de peligrosidad. Fíjate en la gráfica que está referida a corriente alterna de entre 15 y 100 hercios, o sea, cercana, abarca la nuestra de 50 hercios, y se refiere a una descarga desde la mano izquierda al pie izquierdo, o al derecho o a ambos, y también descarga entre las dos manos y los dos pies. Fíjate la gráfica, las abscisas son corriente miliamperios que atraviesa el cuerpo y las ordenadas son milisegundos, ojo, mili, no segundos, milisegundos. Fíjate en la que llamamos la zona AC1. Parte de 0,5 miliamperios y el tiempo es indefinido. Esta zona, AC1, abarca las descargas que una persona puede soportar durante un tiempo indefinido. Es decir, puedes aguantar 0,5 milisegundos atravesándote los recorridos que acabo de decirte ahora durante 10 segundos, 15 segundos o media hora. Puede haber un ligero cosquilleo, pero no hay reacción muscular ninguna y no hay ninguna peligrosidad. Fíjate en la zona AC2. Abarca desde 0,5 miliamperios hasta 200 miliamperios. Observa la corriente de 10 miliamperios. Si te fijas por las ordenadas, verás que corrientes entre 0,5 y 10 miliamperios pueden soportarse un tiempo indefinido, porque las ordenadas ya son verticales. A partir de ahí, hasta los 200 miliamperios, los tiempos ya van bajando en milisegundos hasta los 200, en el cual el tiempo se fija ya en 0,2 milisegundos, tiempo máximo en el que no hay consecuencias fisiológicas serias. Mira la zona AC3. Abarca desde 40 miliamperios, sin límite de tiempo, hasta los 500 miliamperios, durante un máximo de 10 milisegundos. En esta zona, las descargas pueden ser muy dolorosas, pero habitualmente no hay peligro de daño orgánico. Son previsibles contracciones musculares, dificultades para la respiración, para duraciones de más de 2 segundos. También puede verse afectado el corazón con paradas temporales o arritmia.
Y llegamos a la zona AC4, es decir, descargas mayores de 500 miliamperios y ya tiempos, bueno, pues que se fijan ya siempre en milisegundos. Las intensidades superiores a estos miliamperios, 500, son ya muy peligrosas, aunque los tiempos sean breves. Pueden producirse paradas respiratorias y cardíacas, así como quemaduras. Hay riesgo de lo que llaman los médicos fibrilación ventricular, que aumenta en las zonas que vamos en la tabla, en la gráfica, AC4.1, 4.2 y 4.3. Ya por último, las corrientes muy elevadas, ya de varios amperios, pueden producir quemaduras internas profundas y la muerte prácticamente subsiguiente y muy rápida. Cuando la descarga no tiene lugar entre los recorridos definidos antes, el valor de la corriente calculado ha de ser modificado antes de introducirlo en la gráfica. La modificación consiste en multiplicar su valor por el llamado factor de corazón. Ahí ves sus valores. Por ejemplo, si una persona sufre una descarga entre un dedo de la mano derecha y otro de la mano izquierda, en la figura vemos la corriente que la atravesará y la corriente considerada en la gráfica. Según la gráfica puedes ver que no habrá riesgo físico si la duración es muy breve, entre 20 y 40 milisegundos. Es decir, se trata de aplicar un factor para obtener una nueva intensidad y esa intensidad ya ver en la gráfica su peligrosidad. De los valores de esa tabla ves que las descargas más peligrosas son las que pasan por el corazón, es decir, las que van de la mano izquierda a los pies, izquierda y pie derecho. Las que arrancan de la mano derecha son también más inofensivas, más leves. Por contra, son más graves las que van, por ejemplo, de la cabeza o del pecho a la mano izquierda. Es decir, hay un aumento de la peligrosidad. En la tabla no aparecen descargas que son aún más graves, que diría yo, de la cabeza pues a la barbilla, por ejemplo, o descarga entre dos orejas, que son descargas ya muy raras en ambientes urbanos y ya se circunscriben pues a zonas industriales donde puede haber contactos así bastante raros. Quiero mencionarte algunos conceptos ligados a las zonas AC de la gráfica anterior. Los técnicos en prevención llaman umbral de percepción a la máxima corriente que podemos soportar sin riesgo fisiológico ninguno. No hay ni situación desagradable, ni dolor, ni nada parecido. Los técnicos llaman umbral de no soltar, fíjate la expresión, al mínimo de intensidad de corriente que nos atraviesa, tras el cual hay un bloqueo de los mecanismos musculares. Se llama así porque si la descarga nos viene, por ejemplo, a través de una barra, no podemos soltarnos de ella porque se nos han bloqueado los mecanismos de soltar la mano. Esto puedes imaginarte cómo complica, cómo aumenta la peligrosidad, es decir, no puedes soltarte. La única posibilidad que tenías de hacer no peligrosa la descarga es rápidamente soltar. Precisamente la descarga te bloquea el mecanismo, el dispositivo con el que podías soltarte. Esta corriente suele fijarse en 30 o 40 miliamperios, que ya ves que es poco. La fibrilación ventricular tras un choque eléctrico es una alteración de la actividad del corazón que inicia una serie de contracciones no coordinadas. Esto es muy serio porque el corazón le queda disminuida su capacidad de bombeo, con la consiguiente disminución del riego sanguíneo en todo el cuerpo. Vemos de nuevo la gráfica corriente-tiempo. En la zona AC4.1 la probabilidad de fibrilación llega hasta el 5%, en la 4.2 hasta el 50% y en la 4.3 hasta el 95%. Fíjate que, por ejemplo, en la zona AC4.3 estamos hablando de descargas, por ejemplo, de 500 miliamperios durante medio segundo.
o de 200 miliamperios durante 2 segundos. Es decir, son corrientes bastante elevadas durante tiempos pequeños. Debo deciros que la fibrilación ventricular es la principal causa de muerte por causa eléctrica. También debo deciros que casi siempre ocurre en alta tensión, pero que desde luego también puede ocurrir en baja tensión si las condiciones son adversas. ¿Cuáles son las adversas? Pues ya lo sabes, que te coge con muy poca impedancia corporal. Tienes las manos húmedas, los pies húmedos, estás descalzo y claro, la corriente puede ser muy intensa. Por su importancia voy a daros una explicación muy breve de la fibrilación ventricular. En un corazón latiendo normalmente, su actividad eléctrica la podemos visualizar en el electrocardiograma. En la figura vemos uno de ellos y apreciamos el alto pico eléctrico del sístole, el pico bajo del diástole y la zona intermedia o zona crítica. En esa zona crítica, el corazón es muy sensible a las descargas eléctricas que lo atraviesan. Su duración media es del 20% de la duración de un ciclo cardíaco, que son unos 0,15 segundos. Fíjate en la figura, una descarga señalada como un pequeño rayito en esa zona provoca en el corazón un estado de excitación debido a extrasístoles generadas. Fíjate que ya el corazón ya no late con coordinación y con normalidad. Se ha entregado a un ritmo desenfrenado que apenas bombea sangre al organismo, por lo cual, lo ves en la gráfica de abajo, la tensión arterial empieza a descender más y más. Estas condiciones, si no se aplica un remedio rapidísimo, son prácticamente irreversibles y el corazón deja de latir en unos 5 o 10 minutos. Una descarga de intensidad superior a medio amperio durante menos del periodo crítico, desde el periodo ese que acabo de definiros, también puede producir fibrilación. Si el tiempo de descarga es superior al de un ciclo cardíaco, puede producirse ya un paro cardíaco inmediato. Ese estado de fibrilación puede, en algunos casos, desaparecer espontáneamente tras una serie de sofocos y demás, o no, y entonces hay que aplicar con la rapidez que puede suponerte un desfibrilador para volver al corazón a su régimen de latidos normal. Y con esto acabo. He intentado hacerte ver el riesgo que corremos con la corriente eléctrica y de qué factores depende. Quiero que te quede bien clara la idea de la impedancia corporal, lo importante que es. No se trata de asustarte, porque hoy en día en cualquier instalación, en la de tu vivienda por supuesto, hay dispositivos que impiden que sufras descargas o que si las sufres que sean largas. De esto se encarga un aparato que tienes en tu cuadro que se llama interruptor diferencial, que desconectará la instalación si sufres una descarga o si algún aparato metálico coge una tensión que puedes tocar con cierto peligro, también desconectará. Si por la razón que sea vas a estar expuesto a una descarga, primero, pues porque en el lugar puede haber tensión aunque no lo sepas, o porque tienes que hacer un trabajo sin desconectar, porque no puedes desconectar la tensión, siempre procura añadir impedancia a tu impedancia corporal propia. Te acabo de decir, los guantes, zapatos, libros, todo lo que sea añadir impedancia en serie es disminuir la intensidad de choque que te va a atravesar. Y ya, en clave de humor y de sentido táctico, fíjate esta pareja que han decidido colocar sus impedancias corporales en serie para aumentar su impedancia total. Buena solución.